Chrono Trigger fue lanzado al mercado en marzo de 1995, en la época final de vida del Super Nintendo, dando lugar a uno de los mayores éxitos que jamás logró crear Squaresoft. Venida de la mente del grandísimo Masato Kato, de la dirección de nada más y nada menos que Yoshihiro Kitase entre otros varios directores, la supervisión de Hironobu Sakaguchi, y con la composición artística del legendario Yasunori Mitsuda, y el diseño artístico del entonces famoso mangaka Akira Toriyama, Chrono Trigger contó con casi todo el mejor plantel artístico, programador y de diseño que en su momento tuvo la más grande compañía de juegos de rol de todo el mundo y la historia. Es un juego que ya lleva casi 20 años a sus espaldas, y a estas alturas podría llevar 40 y estoy 100% seguro que seguirá tan bien como ahora, ya que no ha envejecido para nada mal. Es más, con el paso de los años y de los análisis, solo trae más admiración como un título de semejante capacidad. Sigue impresionando año tras año a todo cualquiera que lo juegue. Es un hito, una leyenda a estas alturas, y considerado como uno de los mejores juegos de su década. No tiene presentación, es simplemente una obra atemporal como su trama a su momento, que solo ha seguido dando escuela de cómo se deben hacer los videojuegos. ¿Por qué es tan querido? ¿Por qué tantos años después entre las voces profesionales sigue siendo tan mencionado? No es muy difícil de comprender conociendo la batería de cosas nuevas y los nuevos elementos que le patrocinó al medio. En primer lugar, fue un juego que innovó en cuanto a concepto, diseño argumental y recorrido de escenarios trataba, tanto así que ya casi 25 años se sigue estudiando a profundidad esta obra para entenderla bien, y aún así a pesar de la gran escuela que ocasionó no solo para el RPG, sino los videojuegos en general, son pocos los que han podido emular dichas hazañas. El juego como la fórmula clásica se mantiene recto, y la presentación que hace en su primera parte es espectacular. Deja todos los paradigmas y conceptos bien planteados, sin redondearse mucho e incluso carecer de complejidad para mantener una ambigüedad perfecta en su segunda parte para darle todo protagonismo a las acciones del jugador, pero sobre todo, darles peso a estas. El argumento no solo es idóneo sino perfecto. Y como había mencionado, el desarrollo de la historia es magnífico y la manera que todo está contado la correcta. Las bases argumentales de todos los hechos están bien planteadas y posee una estructura narrativa increíblemente bien armada para desglosar de buena manera un guión tan complejo, de forma que se entienda perfectamente sin darle muchas vueltas al asunto. Esto debido al trabajo en conjunto de tantos nombres tan experimentados de su época. Son muy pocas las obras que logran estructurarse argumentalmente hablando tan bien, y es debido a que una mente brillante jamás pensará tan bien como varias mentes brillantes igual unidas. Los personajes tienen un diseño que aunque raye en lo cliché sustancialmente son lo suficientemente complejos, o con guiones lo suficientemente sólidos para sentirlos y caracterizarlos. Todos poseen un carisma distinto pero son encantadores y te atrapan en sus sueños. No es que tengan los mejores diálogos, es que saben cómo desarrollar esa amistad jugador-personajes que tantos desarrolladores quieren conocer. El secreto está en Chrono, quizás es el protagonista perfecto por reflejar al jugador y solo a ti en una marioneta que controlas con la que eres capaz de sentir a todos los demás personajes al sentirte usándolo a él como parte de su mundo. Y aunque la fórmula de ser tú el protagonista es muy conocida, son pocos los juegos que han sabido manejar bien su potencial con los personajes secundarios. ¿Quieres saber algo? Hasta un personaje como él logra tener un valor argumental que jamás podrá ser emulado si no es copiándolo. Gráficamente hablando el juego es increíble, en serio, supo aprovechar de la mano de buenos programadores y diseñadores al máximo las capacidades de su consola. La paleta de colores y la proporción de píxeles para crear escenarios maravillosos y brindarle al mundo recreado una animación fluida y realista, sobre todo con los enemigos. La elección y diseño de los colores es la adecuada para demostrar la situación del mundo, diferenciando los tiempos y estados en los que se encuentra, y los efectos visuales están muy bien logrados para los combates e interacciones entre los personajes a partir del guión. La banda sonora es otra obra maestra en sí misma en el género. Rompe récords en sí misma y aún a pesar de los estudios que se han realizado por todos los compositores a partir de esta solo se ha consolidado más. El trabajo realizado por Yasunori Mitsuda, con una pequeña ayuda de Nobuo Uematsu fue perfecto.
Al punto que entre todo es una de las cosas que más ha representado al juego. La composición musical que realizó fue en su momento la mejor jamás hecha en cualquier videojuego, y hasta la fecha son pocas las obras de otros compositores que pueden asemejarse a esta, y aunque esta fue la primera realización que expuso tan soberbiamente una banda sonora, estando a pasos agigantados de semejantes hasta años después, Winston, Battle with Magus, Burn, Bobonga, Schalas Theme, Frogs Theme, Last Battle, Memory of Green, Ruined World, Silent Light, Time Circuits, Secret of the Forest, todas son obras de tremenda calidad, y es que puedo agarrar todos a un track y ratificarte uno por uno, que Chrono Trigger no posee soundtracks mediocres, sino que todos están a su punto, o poseen una calidad que creo el marco definitivo hasta el momento. Chrono Trigger fue un juego muy avanzado a su época. Siendo una obra maestra en el género, en su época, en su generación de consolas. Un videojuego que desarrolló su propia escuela dentro de su género y más allá para dar cátedra de cómo no lograran llegar a su calidad. Y recordado hasta la fecha como, el mejor videojuego RPG de la historia.